Pues vamos a ir a Génesis capítulo 39. Continuamos con la historia de José. Génesis 39, 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hoy vamos a ver otro episodio en la vida de José. Ustedes ya vimos la semana pasada cómo José es acusado de una manera, se han levantado un falso, injustamente se ha llevado ahora a José a la cárcel. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué tiene que decir la palabra en cuanto a esto? Porque yo les decía, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros consideramos que cuando pasa algo malo, para nosotros decimos: ay, pues, ¿por qué, verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Si me he portado bien y hago las cosas como tú quieres, trato de mantener mi vida siempre, pues procurando que no haya nada a mi alrededor por mi causa. Sin embargo, ¿por qué me pasa esto? Pero aquí vemos cómo la Biblia nos enseña que no necesariamente tiene que ser así. O sea, que no porque una persona de manera injusta sufra alguna causa, alguna situación como José, no quiere decir que Dios digamos, lo esté usando de una manera mala, o porque tú tengas algo que ver en ese asunto. No es cierto. Acuérdense ustedes que Job fue un hombre que él mismo decía: mira, Señor, al necesitado yo le doy. Mis vecinos me conocen porque yo siempre estoy ayudando y apoyando. Es más, Job dice algo bien importante para nosotros como hombres, como varones. Él dice: mis ojos jamás voltearon a ver a una doncella para codiciarla. O sea, fíjense cómo era este hombre tan puro en su mente, en su corazón. Dice: jamás. Al pobre yo le ayudaba, a los necesitados yo les ayudé, la gente en mi casa me conocía como un hombre, pues, digamos, que no hacía nada malo, ¿no? Porque de repente nosotros cuando le pasa algo a alguien decimos: no, mire, es un castigo de Dios. No es cierto, eso es una mentira. Aquí estamos viendo un ejemplo cómo Dios estaba llevando a José, permitiéndolo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a ir a Romanos 8, donde el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de el sufrimiento y las circunstancias en las que de repente nos podemos nosotros encontrar en nuestra vida. En Romanos 8:35, el apóstol Pablo está haciendo una serie de preguntas y respuestas. Él mismo se pregunta y él mismo se responde. Y dice: ¿quién nos separará, pregunta Pablo, del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué puede separarnos? Y luego él dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pues no, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice Pablo: antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después Pablo sigue diciendo, y ahora ya afirma, y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjense ustedes, ni la muerte, ni la vida, o sea, ni esta vida presente, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo encierra toda la esencia del cristianismo. Y dice, ¿qué nos puede separar? ¿Qué puede hacer que mi vida pueda dividirse en dos y decir, ya no quiero, ya no puedo seguir a Cristo? Nada lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿verdad? Él me ha dado todo, soy más que vencedor. José entendía perfectamente bien que a pesar de que él estaba de manera injusta en ese lugar, todas las cosas obraban para bien, sabiendo con un entendimiento claro de que Dios tenía un propósito. La semana pasada vimos cómo dice la Biblia que el Altísimo y el fuerte, el omnipotente, el Shaddai, que es la palabra hebrea, dice, estaba con él. O sea, tenían un entendimiento claro. Fíjense que cuando un cristiano, por eso yo les decía, ¿no? Y lo recalcaba continuamente, y lo recalco continuamente, lo importante que es que una persona nazca de nuevo. Porque cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, es imposible que se separe de Cristo. No puede ser posible. O sea, una vez que tú perteneces a Cristo, eres su propiedad. Tú eres de Él. ¿Y sabes qué es lo que Él ha hecho para poder garantizarnos que somos de Él? Nos ha dado su Espíritu. Porque dice la Biblia que su Espíritu son las arras, es la garantía, el depósito que Él ha dejado para cuando Él regrese y diga, vengo por lo que es mío. Entonces, todos los que somos de Él, imposible es que nos puedan separar. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces muchos cristianos, o muchos que dicen que son cristianos, cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, cuando vienen las injusticias, cuando vienen estas situaciones, ¿por qué entonces muchos se apartan del camino y ya no quieren saber nada? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que recibieron la palabra, pero la recibieron de manera superficial, nada más. Porque cuando alguien entiende el Evangelio, dice, no, pues estoy perfectamente entendiendo que hay una injusticia, sí, pero yo estoy tranquilo, porque Dios sabe, ¿verdad? Y Él me va a sacar adelante en todo esto. Miren, acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 2, porque Pedro también nos tiene algo que decir al respecto sobre este asunto, o sobre este particular, que como les repito, muchas veces lo malinterpretan, o se hace una mala, pues sí, una mala interpretación sobre la vida que un cristiano lleva, ¿no? El que un cristiano nunca sufre, que un cristiano nunca le va a pasar hambre incluso. ¿Saben que Pablo mismo dice en Corintios, muchas veces ni siquiera he comido, o sea, he pasado hambres, ¿verdad? O sea, no quiere decir que Dios lo desamparó, lo que está diciendo es que muchas veces él veía una situación tan precaria que decía, ay Señor, ¿verdad? Pues todavía no he podido ni comer, pero nunca lo ha dejado Dios, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, una persona que está en Cristo sabe perfectamente bien que Dios nunca lo va a dejar. Dice, no, yo sé que tú, Señor, vas a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Yo sé que esto que está pasando es algo que tú vas a sacarme adelante. En 1 Pedro capítulo 2 dice, Pedro les dice a los cristianos judíos a los que dirige su carta, les pregunta, a ver, díganme ustedes, ¿qué gloria es? Estoy leyendo la Reina Valera, ¿no? 1 Pedro 2:20, pregunta, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno, sufren y lo soportan. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense, voy a ir por partes. El apóstol Pedro está escribiendo y le dice, miren, porque algunos de ellos eran esclavos. A ver, pregunta, ¿dónde está la gloria de ustedes si los abofetean, ¿verdad?, por causas que verdaderamente son merecidas? En este caso, por ejemplo, pudiera ser en ese tiempo, ahora tal vez no sería igual, pero sí un regaño, ¿no?
una llamada de atención, dependiendo. En este caso estoy hablando de un esclavo que hacía algo que no debería de hacer, una negligencia, o que dejaba de hacer algún trabajo que tenía que hacer. El amo tenía toda digamos, la autoridad para maltratarlo, incluso hasta golpearlo. Muchas veces los abofeteaban. Por ejemplo, cuando un esclavo le decían, quiero que me limpies, digamos, todo el patio, ¿verdad? Quita todas las ramas, ¿verdad? Y déjalo limpio. Muchas veces el esclavo pues, se le hacía fácil, le decía, voy a quitar unas ramitas nomás. Entonces llegaba el amo y decía, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te dije que limpiaras? Ay, no, sí, amo, pero es que fíjese que no me alcanzó el tiempo. Entonces el amo muchas veces los bofeteaba, porque eran de él, era su propiedad, él podía hacer lo que quisiera. Entonces le pregunta a Pedro, a ver, ¿qué gloria es, verdad? Si cuando pecan, ¿por qué pecan? Porque hicieron algo que no está bien. Ahora lo pongo en tiempos presentes, ¿no? Si tú tienes un empleado al que tú le dices, oye, mira, te voy a pedir de favor que me limpies toda esta área y que empieces a embolsar la mercancía. Voy a hacer unos pendientes y regreso. Regresas y no lo hizo, ¿qué le dices? ¿O qué le dirían ustedes? Lo regañas, ¿verdad? Le llamas, a ver, oye, a ver, ven, a ver, ¿qué te dije que hicieras? No, pues que embolsar, limpiar. ¿Y qué pasó? Y lo haces con justa razón, ¿verdad? Entonces Pedro dice, ¿dónde está la gloria? O sea, ¿dónde está el decir, ay, me golpearon porque fui un irresponsable, o porque pequé en un momento dado y cometí una infracción de la ley, es un pecado, y me abofetearon, y lo soportas? ¿Dónde está la gloria? Pero entonces dice Pedro, pero si haces lo bueno y sufres por hacer lo bueno y lo soportas, si estamos leyendo ahí, ¿verdad? Dice, esto sí, para que veas, delante de Dios es aprobado. Esto es aprobado. Ahora, yo me acuerdo que sucedió algo, digamos, injusto, ¿no? Ella trabajó 11 años, trabajaste 11 años 10 años con una persona en donde al final la patrona le dijo, ¿sabes qué? Pues ya no voy a necesitar de tus servicios, tal fecha, ¿verdad? Voy a pedirte que ya dejes de venir. Creo que todos tenemos el derecho de decir, ya no puedo pagarte, pero aquí el problema no fue ese. Pero a ver, aquí la cuestión es, si ella ha trabajado conmigo 10 años, ¿qué tengo que hacer yo si la estoy despidiendo? ¿Verdad? Darle su finiquito y decirle, mira, Emelia, tú trabajaste 10 años, aquí está lo que te corresponde conforme a la ley. Sin embargo, no fue así. O sea, ella no recibió nada. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia, verdad? Dice, no, pues, si tú, por ejemplo, ¿alguna vez te llegaron a regañar a ti por algo que no hiciste? Bueno, ¿alguno de ustedes llegó a recibir algún regaño cuando llegó a trabajar? ¿Alguna llamada de atención por algo que no hizo? Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, aquí Pedro lo que está diciendo es esto. Si tú cometes un pecado y te abofetean y lo soportas, pues ¿cuánto más si tú sufres por algo bueno y lo soportas? Y dices, no, gracias, Señor. Dice, eso es lo que Dios aprueba. ¿Qué es lo que José estaba haciendo? José estaba pasando por una injusticia, estaba siendo llevado por algo que no era correcto, y sin embargo, ¿qué hizo? Lo soportó. ¿Verdad? Dice, eso es aprobado delante de Dios. Eso. No cuando tú eres bofeteado por algo que realmente hiciste y lo soportas. Dices, ¿dónde está la gloria? Pues ahí no hay nada que tú puedas decir, ay, mira, oye, ¿tú qué hiciste? No, pues la verdad, sí, yo hice esto y esto y esto. Ay, cuate, pues oye, hasta vergüenza deberías de tener, ¿no? Pues que antes sí que no te corrieron, ¿verdad? Pero fíjense cómo sigue diciendo aquí en el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para soportar en lo bueno, sufrir, ¿verdad? Porque dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. Dice, bueno, Cristo para esto te llamó. ¿Cómo? ¿Para sufrir por lo bueno? Claro, así es. Porque muchas de las veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones injustas verdaderamente. Y podemos decir, ay Señor, mírame yo, ¿verdad? Pobre de mí, pobre de ti.
La Biblia dice que para esto fuiste llamado. Es más, sigue diciendo, porque Cristo te dio un ejemplo a ti creyente, a ti hijo de Dios, a ti que estás diciendo, Señor, mira cómo sufro. Cristo te puso el ejemplo y te dijo, ¿ves lo que me pasó a mí? Ustedes saben qué le pasó a él, ¿verdad? Dice, bueno, pues ese ejemplo te di, ¿para qué? Pues para que sigas mis pisadas. Ahora, sería muy largo, pero muy brevemente podemos decir todas las injusticias por las que pasó Jesús. ¿No es cierto? Número uno, lo llevaron una hora que no era la correcta, porque lo llevaron, dice la Biblia que lo llevaron de madrugada, hicieron todo el juicio, lo hicieron ya en una hora en que no, el Sanedrín no estaba reunido, o sea, todo el consejo debería estar reunido, 70 líderes deberían de haberlo enjuiciado, y dice que fueron unos cuantos. ¿Cómo era posible? Incluso ahí se violaron muchas leyes. No se le dejó hablar. Dice que trajeron falsos testigos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos el Evangelio o los Evangelios, nos damos cuenta de que todo el juicio, toda la vida incluso del Señor Jesús fue injusta, todo el tiempo, todo el tiempo. Y sin embargo, ¿qué hizo Él? Bueno, dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. ¿Cierto o no? Ahora, acompáñenme para entender estos versos que está citando el apóstol Pedro, porque él está tomando esto que está hablando de unos versos del Antiguo Testamento en Isaías 53. Vamos a buscarlo muy rápido, por favor. Isaías 53, empezando en el verso 3. El profeta Isaías empieza a hablar sobre el Mesías. Es una escritura mesiánica. Empieza a hablarnos y a decirnos, a describir cómo es que el Mesías iba a sufrir. Dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De ahí está tomando Pedro. Dice, a ver, entonces, ¿de qué te sientes tú orgulloso, verdad? De que aguantaste unas buenas bofetadas porque hiciste algo que no deberías. Eso no es sentirte, ¿verdad? Ay, qué feliz estoy. Más bien, siéntete feliz de soportar en lo bueno, porque eso Dios lo aprueba, y además a eso fuimos llamados. Cristo mismo nuestro ejemplo. Después, en 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, versos 17 y 18, dice nuevamente el apóstol Pedro, dirige su carta y les dice a estos cristianos judíos, dice, mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuevamente Pedro vuelve a hablar y dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, ¿verdad? Si esa es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que muchas veces suframos
en medio de las injusticias, sí. Sí, claro. Esa es la voluntad de Dios. De hecho, Pablo en Romanos 12 nos expone de una manera más clara este punto, este asunto que tiene que ver con la injusticia, en donde de repente nos sentimos nosotros que no es justo, ¿no? Ahora, también quiero decir algo, ¿no? En algunos casos, hablando del caso muy particular de lo que yo comentaba de Emelia, también debemos entender que la palabra nos enseña que hay leyes. ¿Sí me explico? Acuérdense que Pablo dice en Romanos 13, no es el tema, pero lo quiero tocar porque quiero dejar en claro algo. Dice la Biblia, en Romanos 13, sométanse a todos a las autoridades que existen, porque las que hay han sido establecidas por Dios, ¿sí? Y luego empieza a describir cómo es que los juzgados, en este caso estamos hablando del tiempo de Pablo, funcionaban. Y decía, mira, el que está ahí, el soldado, el policía, en este caso sería, ¿verdad?, para nosotros, el magistrado no está para impartir la justicia a los buenos, sino a los malos, ¿verdad? Y eso lo entendemos nosotros. Dice, el policía, o en este caso el que lleva la espada, pues no la lleva de balde. Porque si en un momento dado tiene una orden del magistrado de ir por ti y usar la espada, lo va a hacer. Bueno, lo que estoy diciendo es que Pablo explica que hay un orden en la sociedad establecido por Dios. En este caso también debo decir que en el caso particular de Emelia, ella pudo en un momento dado recurrir a una instancia y decir, oigan, hay una situación en mi trabajo, porque bueno, no tengo seguro social, no tengo prestaciones, todo lo que tiene que ser un empleo, ¿no? Y ahora me han corrido de manera injustificada. Bueno, si ella hubiera hecho eso, no tiene ningún problema, o sea, no está mal, ¿sí me explico? Porque Dios dice en la Biblia que ha puesto autoridades para que nosotros vayamos y recurramos, digamos, oye, tengo esto. ¿Se acuerdan que Pablo hizo uso de sus derechos? Por ejemplo, cuando él iba a ser llevado nuevamente a Jerusalén, dice que él apeló y dijo, soy ciudadano romano y como ciudadano tengo derechos. ¿Cuáles son? Apelar a César, o sea, quiero ir a César. Dijo, bueno, pues no podemos mandarlo a Jerusalén, eso le salvó el pellejo, ¿verdad? Dijo, perfecto, apela a César, ni modo, no lo pueden llevar, este hombre es ciudadano romano. ¿Se acuerdan que en Filipos también lo azotan y lo meten en la cárcel y dicen, a ver, ya se pueden ir? ¿Qué? No, señor, yo quiero que venga el magistrado, que vengan los soldados y que me resguarden y me lleven, ¿verdad? Ah, caray, ¿por qué? Porque soy ciudadano romano. Yo soy ciudadano romano porque en la ciudad donde nació Pablo, en Tarso, era una colonia romana. Bueno, Pablo pudo haber dicho, bueno, señor, pues está bien, ¿verdad? Llévenme, no hay problema, ¿verdad? No, él apeló. Yo en su momento le dije, Emelia, tú como ciudadana mexicana tienes derechos, y eso no tiene nada que ver con decir, ay, ¿verdad? No, yo aquí estoy tratando un tema o un caso muy específico como es el de José. José no tenía ningún derecho porque él era un esclavo. ¿Sí me explicó? O sea, José no había vuelta de hoja. José no pudo haber dicho, a ver, señores, yo quiero que me lleven ante el juzgado y quiero encararme con la esposa de Potifar y con Potifar. No, no había eso. O sea, no existía. En este caso estamos hablando de una situación verdaderamente en contra e injusta. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones así, y yo en lo personal, por ejemplo, lo que ella hizo, ella dijo, no, yo prefiero mejor no hacer nada. Bueno, ¿está bien? Pues no hay problema, porque también dice la Biblia, lo vamos a ver, dice en Romanos 12:12, Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartan, ¿verdad?, para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, y fíjense lo que dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran,
unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y luego fíjense lo que dice el verso 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Verso 19. No se venguen ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, nuevamente, yo no estoy diciendo, y tenemos que interpretar estos versos a la luz del contexto histórico que estaba viviendo la iglesia. ¿Sí me explico? En el tiempo de Pablo, como puede ser en nuestro tiempo, pero vamos, guardando las comparaciones muy grandemente, porque en el tiempo de Pablo el cristiano era realmente perseguido, el cristiano era mal visto, incluso ustedes saben que los cristianos no se podían reunir en un lugar, tenían que ser en casas y de manera muy, pues digamos, clandestina, ¿verdad? Para que no se dieran cuenta. Pero en este caso todavía no llegaba la persecución, porque Pablo cuando escribe a los romanos todavía no había llegado la persecución, pero él pensando en el ambiente en el que vivían, dice, miren, lo mejor es de que ustedes no se venguen, déjenle a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que obre, denle lugar a que sea Dios y su ira la que obre en esa circunstancia. O sea, si te están haciendo algo que es injusto, déjaselo a Dios, ¿verdad? Porque en este caso, lo repito, en el caso de José no había forma de que él apelara. Hay cosas en las que tú sí puedes apelar y debes de hacerlo, ¿verdad? Porque tienes derechos, insisto. Tú puedes, en una circunstancia así, puedes ir y decir, oigan, pues yo tengo este caso y yo quiero que me ayuden. Claro, yo te voy a decir una cosa. Bajo el gobierno en el que vivimos, donde hay una impunidad increíble, pues yo a veces creo que es mejor dejar las cosas así, francamente, porque nunca te van a hacer caso, nunca, pero tú simplemente apelas a que sea Dios el que tome tu caso. Diga, Señor, mira, tú tómalo, yo he hecho lo que tenía que hacer, y pues, como José, en este caso José dijo, bueno, Señor, aunque él no tenía ningún derecho, lo repito, pero nos vamos a encontrar nosotros en situaciones así. Ahora, ¿cómo es que entonces se demuestra que verdaderamente somos sus hijos? Así. Porque ¿qué pasa cuando tu enemigo o aquel que te ha hecho mal, voy a seguir en el ejemplo de Melia, ¿qué pasa si en el caso de Melia su expatrona se le ofrece algo y dice, híjole, yo estoy seguro que sería la última en pensar, que dice, no, pues cómo, no, pero qué tal que ella dijera, oye Melia, fíjate que pues ya no tengo quien, ¿verdad?, trabaje conmigo y pues la verdad es que yo pues cometí un error, lo admito. Y si Amelia les dice, no se preocupe, ¿verdad?, no hay problema. O igual vamos a pensar que ni siquiera la llama a trabajar, pero le pide un favor, hácelo. Lo dice la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Déjalo. ¿Por qué? Porque todo eso se va a ir acumulando en su vida, en su persona. Y Dios va a tratar con esa persona de una manera increíble, porque dice, déjale lugar a la ira de Dios. Deja que Él sea el que trate. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando Dios trata con una persona, tú le dejas a Dios el juicio, olvídalo, es bien tremendo. Porque luego después te da esta tristeza. Dices, ay, qué duro. Muchas veces nosotros caemos en el error y decimos, no, ahorita voy a ir, no, espérate, primero espérate, y contempla todo, y ve, y di, a ver, ¿por qué está pasando esto? Bueno, Señor, mira, en mi caso vamos a decir, ¿no? Si está pasando una injusticia, dile, Señor, pues, a ver, ¿por qué me sucede? Bueno, yo estoy en tu voluntad, pues ahora sí que tú sabes, Señor. Si Dios te muestra, ¿verdad?, que tú en la circunstancia por la que estás pasando,
puedes hacer uso de tus derechos, úsalos. Pero también hay que tener mucho cuidado porque, ¿se acuerdan ustedes que dice la Biblia que uno de los problemas, vamos a Primera de Corintios, acompáñenme a Primera de Corintios, en el capítulo 6, dice en el verso número 1, fíjense, aquí Pablo pues define esto porque pues parece que ahí con estos hermanitos de los Corintios había problemas muy, muy serios. Y aquí está el otro lado de la moneda, fíjense. Este es un grave error que sucede, ¿no? Empezando en el verso 1. Dice, ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, fíjense qué grave era esto, ¿no? Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, dice, a ver, cuando alguno de ustedes tiene algo contra otro, fíjense cómo eran los corintios, en lugar de resolver sus diferencias aquí, adentro de la iglesia, ¿qué hacían ellos, verdad? Iban al juzgado y demandaban al hermano. Y dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Dice, ¿que no saben que ustedes son los que van a juzgar un día, van a ser los jueces del mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿no son acaso indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, cuando resolvían un juicio en la iglesia decían, a ver, vamos a resolver aquí, hay un problema, ¿verdad? Pero en lugar de poner a la persona más madura, más espiritual, pues agarraban ahí ¿verdad? Pues no sé, ¿verdad? ¿A quién digo? Al más inmaduro, espiritualmente hablando, le dicen, a ver tú, fulanito, a ver tú, ¿cómo ves? A ver, mira, Jacqueline le prestó dinero a la hermana Lilia y la hermana no le ha pagado, pero le dijo, se le voy a prestar, pero ya sabes que yo, pues mis réditos son de el 15, pues no le ha dado nada. A ver, fulanito, ¿tú cómo ves? Resuelve. ¿Cómo creen que resolvía? O sea, iba a resolver de una manera inadecuada, ¿no? O sea, entonces Pablo les tiene que reprender, les dice, oye, ¿cómo es posible? En el verso 5 le dice, para avergonzarlos se los digo, que no hay entre ustedes ni uno que pueda juzgar. Aquí dice en la Reina Valera, no hay ni a uno entre ustedes sabio. Dice que no hay uno de ustedes que tenga la capacidad suficiente para juzgar entre sus hermanos. Y luego sigue diciendo, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjate qué vergüenza, ¿no? Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes, que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren? Fíjense, aquí está ya el otro aspecto, ¿no? ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? O sea, ¿por qué no en lugar de que Jacqueline diga, bueno, mira ya, total, ¿no? Pues ya que no me pague la hermana. Dice, ¿por qué no sufres mejor el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el decir, me defraudó? Pues total, ya no le vuelvo a prestar, ¿verdad? Jamás. Pero ustedes, dice, cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿cómo vas con un injusto que ni siquiera vas a tener parte en el reino, ¿verdad? Pero sí le das participante de las cosas de la iglesia, o sea, de los juicios de la iglesia. No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Aquí lo da muy fuerte, ¿no? Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ellos no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿cómo ustedes van ante la justicia? El magistrado que es un briago, es un borracho, o que es un adúltero, y le expones casos que tienen que ver con asuntos espirituales dentro de la iglesia. Por eso Pablo les dice que no pueden ustedes ser maduros, soportar el agravio y decir, a ver, ¿qué te hizo? No, es que, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué podría ser para interpretarlo en nuestros días, ¿no? Algún agravio, ¿no? Que sufrió alguno. Me levantó un falso y van y lo demandaban. A ver, ¿se puede imaginar un caso dentro de la iglesia en donde alguien hace algo aquí netamente dentro de la iglesia que sucede,
y que vayamos y le presentemos al juez, ahí al de lo familiar, ¿verdad? Oiga, fíjese que el hermano fulano, me levantó un falso. ¿Qué va a decir? Ah, no, te seguro que va a proceder, ¿verdad? Dice, no, claro, a ver. Pero dice, Pablo dice, ¿cómo? A ver, ¿qué acaso Jesús no dijo claramente, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, tú y él solos, resuélvanlo? Bueno, si no lo escucha, trae 2 testigos. Si no oye a 2 testigos, ¿verdad? Dilo a la iglesia. Entonces sí, públicalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces mira, tenlo por lo peor, ¿no? Pero aquí tenemos que entender que muchas de las veces nuestra naturaleza tiende a buscar luego, inmediatamente ya. No, yo voy a ir y yo no me voy. No, a ver, espérate. No, a ver, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el agravio? Ahora, en cuestiones de la vida, en injusticias, pues nuevamente vuelvo con Pedro. Pedro dice, a ver, si cuando sufres por algo que está mal y lo soportas, ¿por qué no soportas lo bueno? Muchas veces les decía, nosotros nos sentimos agraviados e inmediatamente queremos que la justicia obre. Y no, yo ahorita esto no se va. A ver, espérate, tranquilo. No, a ver, vamos analizándolo. El mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él pudo haber dicho, tengo derechos, soy judío, sin embargo él no lo hizo, dijo, mira, yo prefiero ¿verdad? Que las cosas queden así. Yo he escuchado de casos en donde, por ejemplo, las iglesias pues se han quedado con cosas o han corrido al pastor de una manera injusta y el pastor dice, no, verdad, no me importa, ¿verdad? Que se queden con todo y después con el tiempo, ¿verdad? Se da uno cuenta, porque ahí uno le está dejando a Dios la justicia, que Dios obra en su tiempo, y qué difícil es cuando Él obra, como lo decía hace un momento, ¿no? Porque Dios de verdad trae su justicia. Acuérdate que la justicia de Dios es así, no tiene doblez. O sea, su justicia es, aunque muchas veces parece que tarda, no es así. Es llevada en un tiempo perfecto. Así como dice la Biblia que José tuvo que estar en la cárcel, ¿verdad? Unos años. Pero sin embargo Dios dice, y lo vamos a ver ahorita, más adelantito, cuando llegue ahí, que Dios estaba con él, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ahora, vamos rápidamente, por favor, nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 6, Primera de Pedro 5, verso 6, nuevamente les escribe a estos cristianos, Pedro, y les dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Fíjense, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En este caso dice, no es tiempo, no. En este caso de Pedro, sí estaban sufriendo una persecución bárbara. Eran perseguidos por su fe. Y dice, no, tú humíllate bajo. Mira, Dios tiene una mano que es bien poderosa. Humíllate bajo esa mano. Y en su momento, Él te va a levantar, te va a exaltar. O sea, otra vez va a permitirte, ¿verdad?, que te levantes. Dice, echa toda tu ansiedad sobre de Él. O sea, ¿estás ansioso? ¿Verdad? Bueno, pon tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Cómo es posible? Pero estoy pasando por esta persecución. En medio de la persecución, sométete a Dios. Hace un momento yo lo decía. ¿Qué hay que hacer? Señor, mira, tú sabes que hay una injusticia. Y la verdad es que los medios, los canales que yo tengo, realmente no son los propios. ¿Sabes qué, Señor? Yo prefiero que tú seas el que obre. Me humillo bajo tu mano poderosa y tú, cuando tú quieras, ¿verdad? Tú vas a obrar. Y mira, todo esto que me está mortificando, porque es una ansiedad que tengo, te la entrego a ti, ¿verdad? Te lo entrego a ti. Tú encárgate. Y dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual ustedes lo resisten firmes en la fe, sabiendo que todos los mismos padecimientos que ustedes tienen,
se están cumpliendo en todos sus hermanos, en todo el mundo. En pocas palabras, lo que te está pasando a ti no es único, ¿eh? O sea, ¿tú crees que nada más tú sufres? No, todos, en todo el mundo hay gente como tú. Y dice, pero sigue diciendo el verso 10, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido. ¿Te fijas cómo la Biblia nuevamente nos dice, después de que tú hayas padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Que para ti puede ser mucho, pero realmente para eso es poquito, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te vuelva a establecer. Entonces, si te das cuenta, lo que el Señor está diciendo es, simplemente pon tu ansiedad sobre de Él, deja todo eso que te angustia, confía en Él y deja que Él obre. Y que cuando Él lo considere, te vuelva otra vez a establecer, te vuelva nuevamente a perfeccionar, te vuelva otra vez a poner firme, parado, de pie otra vez, ¿verdad? Y dice a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después, regresando nuevamente a Génesis 39, por favor, dice en el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense que a mí me pasó algo, ya ven que aquí no tenemos estacionamiento, ¿no? Entonces el gobierno municipal te da un permiso para que tú te puedas estacionar en ciertos perímetros. Por ejemplo, aquí a mí me toca 2 calles hacia el oriente y el poniente y hacia lo que es el norte y el sur. Tengo yo el permiso de poderme estacionar sin pagar. Bueno, el caso es de que una vez en la mañana yo salí y me di cuenta de que me habían infraccionado, ¿verdad? Porque no tenía el tarjetón, pero lo que pasa es que el tarjetón lo tenía yo acá abajito. Dije, híjole, ¿cómo ya? Dije, no, pues ahí es un ejemplo de lo que hablaba hace un momento. Dije, no, pero pues ¿cómo, verdad? Si el carro sí lo tenía abajo, dije, bueno, pues voy a ir, y dije, tengo derechos, ¿no? Voy a ir a hablar. Y entonces ya llegué y me presenté, le dije, oiga, fíjese qué pasó. Y me dijo, no se preocupe, tráigame una copia fotostática de su permiso, y pues yo ya le digo que cómo lo resolvemos. Bueno, fui y llevé llevé los documentos, lo que me pidieron, y efectivamente yo creo que unos 3 días más o menos, me dijeron, ya está su trámite, ya está hecho, y no se preocupe, efectivamente procede porque el tarjetón estaba abajo, pero ahí lo tenía, entonces no se preocupe, le vamos a condonar su multa, que era como de 400 pesos, y sí, son muy altas. Le dije, pues muchas gracias, ¿no? Pero también me sucedió el caso de que una vez llegó una camioneta, se estacionó mal. Ustedes saben que cada parquímetro tiene un espacio, ¿no? Y tienes que respetarlo. Bueno, una camioneta se estacionó mal y yo, pues llegamos en la noche y me estacioné atrás de ella y dije, bueno, el rato que se vaya me estaciono. Pues me dormí, nunca me moví el carro. Al otro día que salí, pues mi carro estaba mal estacionado porque la camioneta estaba atrás. Tomé fotografías, pero para esto salí y ya tenía yo una multa. Entonces dije, híjole, ya me infraccionaron. Dije, pues es que esta camioneta, ¿verdad? No se movió y está toda chueca. Entonces tomé fotografía, fui, pero ya me dijo, no, es que en este caso, pues, ¿cómo sabemos, verdad? Si ustedes no, le dije, es que aquí tengo fotografías, o sea, aquí le estoy mostrando. Pero no procedió y nunca pude hacer nada. Dije, bueno, pues ni modo. Bueno, a eso me refería. Hay cosas en las que tú sí puedes ir y decir, oiga, pues, aquí hay hay una omisión, hay un error, una injusticia, y quiero que se vea. Pero si así sucediera y no te hacen caso, no te metas a juzgados, a demandas, ¿sí me entienden? O sea, si tú ves que va más allá y que ya te estás no, mira, ¿sabes qué? Esto ya no es sano, no está bien, ni siquiera es de buen testimonio. ¿Me explico? Déjalo.
Si alguien te extorsiona, alguien te defrauda, mira, déjalo, es mejor. Ahora, si Dios te hace pasar por una situación en tu vida, dice la Biblia aquí que Dios estaba con José, en el verso 21 que leímos, y le extendió su misericordia. ¿Sabes qué pasa cuando tú dejas que Dios actúe? Dios extiende su misericordia y gracia. De verdad que sí lo hace. Dice, mira, no te preocupes, lo que tú hagas, ¿verdad? Dios va a estar contigo y no te va a dejar. Eso es cierto. Dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, fíjate. Oye, pero ¿cómo es posible si va llegando? ¿No? Es un joven que va llegando y preso, no está ahí porque, ¿verdad? Aunque fue injusto, pero él qué va a saber. Ahí está, y el cargo está ahí por abuso de confianza, y etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, dice que en el verso 33, que el carcelero, el jefe de la cárcel, no necesitaba atender cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En el 23, sí, perdón. Dice, Dios, todo, ¿qué hacía el carcelero? Dice, nada, bien, confiado, ¿no? O sea, mira, todo lo que tiene que ver con lo que hace José, no tengo ningún problema, porque ese muchacho, todo lo que él hace, lo hace bien, y además, Dios está con él. ¿Sí? Así que cuando nosotros nos enfrentemos ante unas adversidades o injusticias, dejémoselo a Dios. Si es algo que tú puedes resolver y que tienes de alguna manera la forma, ok, hazlo, pero no caigas en el error de demandas. Saben que eso es de muy mal testimonio, ¿eh? Por eso Pablo le decía a los corintios, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres? Total, sí, te defraudó, y sí, me agravió, ok, y déjaselo a Dios. Dios va a tratar con él, déjalo. Porque a veces la gente incluso se crea amarguras. ¿Han visto eso? Se crean amarguras tan fuertes que, ay, no, es que yo no puedo ni verlo, ¿verdad? O ni verla, no me la mencionan y mira hasta luego, no, entonces ahí hay un problema. Se me revuelve el estómago, dicen, ¿verdad? No, ahí, ¿sabes qué? Ahí tú no estás dejándole a Dios. Ahí tú estás queriendo obrar tu propia justicia, y eso está mal. Déjaselo a Él. José, a ver, la Biblia aquí nunca nos dice, jamás nos dice, yo no lo leo aquí, que José tuviera acá, mira, traigo a Potifar adentro, y nada más dicen Poti, ay, híjole, no, saliendo, lo primero que voy a hacer en la cárcel, mira, ese hombre, no, y la esposa, ni se diga, en una primera oportunidad que yo tenga, lo voy a golpear, porque lo que hizo no es, ¿espera que nunca dice eso? La semana que entra, vamos a ver cómo cuando el creyente actúa como a Dios le agrada, ¿sabes qué pasa? Dice Pedro, humíllense, lo leímos un momento, y Dios los va a exaltar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes qué pasó con José, verdad? Tú sabes lo que pasó. Dice que Dios lo levantó tan alto que fue el segundo de Faraón. Ahora, yo me preguntaba, y cuando leía esto decía, oye, ¿se habrán visto él y Potifar? Pues claro que sí, ¿verdad? Pero jamás dice que José dijo, ay, ahora sí, a ver, Potifar, ¿te acuerdas de mí? A ver, tráeme a tu mujer, porque aquí el asunto fue también tu mujer, ¿verdad? A ver, aquí estamos, yo te voy a meter a la cárcel a ti y a ella. Él pudo haber hecho eso, ¿cierto? No, él era el segundo. Y sin embargo, nunca la Biblia nos menciona que él lo haya hecho. Eso es algo que tenemos que aprender. Nunca tomemos venganza. Dejemos que Dios obre. Mira, ¿sabes qué? Que dijo que esto, que te agravió, te extorsionó. Déjaselo a Dios, ¿verdad? Mira, Dios que se encargue. De verdad, lo digo en serio. Cuando Dios se encarga, es mejor. E incluso la palabra que usa aquí Pedro, cuando dice... después de que hayan padecido, esa palabra padecido en el griego es pasco. Y fíjense que esa palabra
habla precisamente de los sufrimientos de Cristo, cuando Cristo sufrió por manos de los hombres. O sea, no está hablando de un sufrimiento así leve, ¿verdad? No, está hablando de cuando Cristo Jesús fue literalmente escupido, golpeado, flagelado por los hombres. Dice, a ver, el mismo Señor Jesús a su Hijo lo dejó que padeciera de manera injusta, porque al final de cuentas, como les decía, el mejor ejemplo es Él. La persona que menos tenía que ver en el asunto era Cristo, que menos. A ver, ¿quién pecó? ¿Él o pecó Adán? Fue Adán y Eva, ¿no? O sea, ellos fueron los que pecaron. Él pudo haber dicho, bueno, ¿por qué voy yo a meterme a redimir a una humanidad que finalmente tú les diste la oportunidad, Padre, y pues la perdieron, ¿no? No, él sin embargo, ¿verdad? Cuando él fue golpeado. Esta palabra también se usa cuando habla del sacrificio expiatorio y vicario por el pecado, fíjate. La cruz, cuando él estaba en la cruz, la agonía, todo el dolor, cuando somos nosotros perseguidos por el maligno, ¿verdad? Vamos a leer una escritura en Hebreos 2:18, por haber el mismo sufrido, la palabra que usa la Reina Valera es padecido, es pasco, es la misma palabra en el griego, dice, por haber el mismo sentido el sufrimiento, el padecimiento, ¿qué puede hacer él? Entiende perfectamente bien, o sea, no hay algo que nosotros le podamos decir, ay Señor, pues es que mira, mi caso es muy distinto, tú me entenderás, claro que sí, él padeció también, él lo sufrió, él sufrió también. Como seguidores de Cristo, en Hechos 9:16, vamos a buscarlo por favor, cuando Ananías va a orar por Pablo, ¿verdad? Él le dice, oye Señor, el Señor le habla y le dice, mira, quiero que vayas a orar por este hombre, ¿no? Él vive en tal calle y todo, le dice, Señor, estoy en el verso 13, es que yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males él ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dice el Señor en el verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Esa palabra es pasco, por mi nombre. Se dice, bueno, entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está hablando, ¿verdad? Precisamente que nos identificamos con Cristo en su dolor, en lo que Él sufrió, que como cristianos vamos a sufrir, sí, es cierto, ¿verdad? Vamos a pasar por sufrir, sí, físicamente, claro, también, ¿verdad? Maltratos, bueno, ¿por qué no? Pero que de cualquier forma nosotros podamos someternos a Dios, ¿verdad? Dejar que ese periodo que tiene que pasar en nuestra vida pase, y que entonces cuando el Señor considere ya que hemos sufrido, que ha sido el tiempo necesario, como con José, viene un momento en el que Él, lo dice Pedro, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos vuelve a establecer. Dice, a ver, aquí está ya, adelante. Y dice, a Él sea la gloria, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros, que de la misma manera como estos hombres de Dios sufrieron, padecieron, pasaron por injusticias, bueno, de la misma manera va a pasar con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dejar la causa a Cristo. Señor, mira, tú sabes, ¿no? Insisto y lo repito, si es algo de lo cual tú tienes un cierto derecho, bueno, hazlo, adelante, pero no vayas más allá, eso no habla bien. Es mejor dejar las cosas así. Uno se da cuenta, ¿no es cierto? Cuando tú dices, no, esto ya es ya meterse en otros asuntos y no, ya, esto ya no es bueno. Bueno, no vayas ya, déjalo. Aun cuando te hayan agraviado, aun cuando te hayan hecho algo injusto, déjalo, deja que sea Dios el que obre. Yo he visto de manera personal en mi vida que, pues, cuando yo le he dejado a Dios, he dependido de Él. Digo, mira, Señor, pues sí, ha habido muchas cosas que me han agraviado, pero, pues, Señor, tú encárgate, ¿verdad? ¿Saben que Dios te bendice más? Estoy hablando de injusticias, verdaderamente injusticias. Dios te da más, en serio. Tú dices, híjole, de veras, Señor, mira, no, pues la verdad es que cuando yo dejé eso en tus manos, tú me has dado más, me has bendecido más.
y pues, ¿sabes qué? Yo no deseo nada. Mejor a ti te dejo el juicio, a ti te dejo que tú te encargues, Señor. Y yo voy a cumplir contigo. Y Dios obra en nuestras vidas, sí lo hace. Así que armémonos, como dice Pedro, de ese mismo pensamiento, para que podamos seguir sus pisadas o su ejemplo de Cristo en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie. El día de hoy, desgraciadamente, pues se nos habla de pues que el cristiano nunca debe de sufrir, que eso no es de Dios, que Dios nunca va a buscar que tú pases por un sufrimiento, por injusticias. ¿Cómo no? Claro que sí. Es más, dice Pablo, si me ayudan, vamos a leer esta escritura y con esta ya, prácticamente ya termino, ¿no? En Romanos capítulo 5, es que este tema es muy básico, ¿no? O sea, es un tema a cierto punto sencillo. Sencillo me refiero en cuanto a la exposición, ¿no? O sea, no hay mucho que buscarle, pues, o sea, no tenemos que estar así como que, ay, pero ¿por qué? Que no. Es bien sencillo. Aquí está, ejemplos los tenemos. Y miren, ahí en Romanos 5, en el verso 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, o sea, no solamente tenemos paz, sino que también tenemos entrada por la fe a la gracia, o a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice, pero no solo esto, o sea, no solamente la paz y la gracia, estamos firmes, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice, bueno, ciertamente apenas por ahí habrá alguno que muera por un justo, ¿no? Uno. Pero con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, ¿alguien puede morir por un bueno? Sí. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora también la reconciliación. Pero Pablo dice, bueno, pues la tribulación produce paciencia en nosotros, o sea, no nos sintamos así como que, ay, Dios mío, ¿verdad? Pobre de mí. No, estás sufriendo injusticia, encomiéndate a Dios. Señor, mira, tú sabes, ¿no? Tú mismo sufriste injusticia y dice la Biblia que como un cordero nunca abriste tu boca, fuiste llevado al matadero y aguantaste y soportaste. Me has dejado un ejemplo. Así que si nosotros sufrimos, bueno, pues el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, dice, Señor, expongo mi causa. Tú sabes, tú te vas a encargar, aun cuando sea algo que verdaderamente es injusto. Déjaselo a Dios. Yo sé que en la teoría es muy fácil, pero en la práctica, cuando realmente seamos pasados por ese tiempo, acuérdate y no quieras vengarte, déjaselo a Dios. El Señor no. Así como José, ay Señor, mira, tú sabes, en su momento tú me vas a afirmar, me vas a fortalecer, vas a dejar que este tiempo pase y vas a hacerme ver otra vez, como a José, ver todo lo que tú tenías para él, ¿no? Que yo creo que nunca se lo imaginó, ¿eh? José nunca, jamás pasó por su mente, ay, voy a la cárcel, luego de ahí, ay, pero ya viene el tiempo en que voy a ser el segundo de Faraón. Jamás. Así con nosotros. Estemos, Señor, tú sabes, ¿verdad? Y lo que Dios tiene para nosotros cuando de veras se lo dejamos a Él, es algo bien tremendo, de veras. Señor, te damos gracias. Yo sé que esto puede parecer muy sencillo, básico, elemental, pero cuando realmente estamos sufriendo ya la injusticia en carne propia es cuando debemos de llevarlo a la práctica. Ahí es cuando debemos de recordar todos estos pasajes que acabamos de leer. Como tú, Señor, siendo Dios, habiendo de manera injusta sufrido, siendo maltratado y golpeado injustamente, tú soportaste y encomendabas, dice tu palabra, todo al Padre, todo se lo encomendabas.
Así también nosotros, Señor, ayúdanos a poder encomendarnos a ti y no querer obrar en nuestra justicia, sino dejar que la justicia tuya, que es sabia y que verdaderamente es justa, sea la que obre, Señor. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a poder ser cristianos, Señor, que verdaderamente vivimos de manera congruente la vida cristiana, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Tú sabes que la recompensa que viene después de esto es muy grande, Señor, porque cuando nosotros encomendamos, Señor, todo a ti, pues tú, Señor Dios mío, vas a actuar de manera pronta y justa y no vas a dejar que las cosas queden así. Así como con José, que tú lo levantaste de una manera increíble, así también tú vas a obrar con todos aquellos que nos encomendamos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.